Muy bien, vamos a hablar de este tema, evangelismo transformador. Algunas personas se van a preguntar, bueno, ¿acaso no el evangelismo debe ser transformador automáticamente? Bueno, de hecho sí debería ser así. Pero lo que ocurre es que estamos viendo muchos países que tienen mucho evangelio, pero no están siendo transformados. Yo soy de Guatemala, yo nací en Guatemala. Guatemala tiene casi el 50% de la población evangélica, pero es uno de los países con una violencia increíble, corrupción y tantas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado con el evangelio? ¿Por qué es que no hemos visto la transformación en Guatemala? Y después de haber hecho varios estudios y análisis con profesores y diferentes estudiosos de la Biblia, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que reenfatizar esa parte de lo que es la evangelización y la transformación. En Jeremías 29:7, la palabra de Dios dice: además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de la ciudad porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Eso es una gran verdad. Si en la ciudad hay paz en nuestros hogares, hay paz en nuestras familias, podemos salir con seguridad sin peligro, si es que hay paz en la ciudad. Por eso debemos de orar por la paz de la ciudad. Y ahí es donde entra lo que es evangelismo transformador. La visión de evangelismo transformador es toda la iglesia con todo el evangelio para todas las comunidades. Cada una de esas palabras que están en rojo oscuro ahí tiene un significado, y por eso es que la hemos subrayado y la hemos puesto de ese color. Toda la iglesia, ¿por qué? Porque el movimiento más grande de evangelización de la historia se va a lograr cuando la iglesia salga de sus cuatro paredes a hablar del amor de Cristo Jesús. Miren, nuestros templos, nuestros centros de adoración deberían de ser como lugares de entrenamiento para movilizar a la gente para que gane su ciudad para Jesucristo. Entonces, toda la iglesia, es tiempo que toda la iglesia salga, no solamente un 10%, un 15%, sino movilizar toda la iglesia a la evangelización, con todo el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un evangelio integral. Es decir, hablar del amor de Cristo, pero mostrarlo también con acciones. Con esta frase se los voy a mostrar. Un profesor del Seminario Teológico en Guatemala de hace años, él dijo: los evangélicos estamos tan preocupados por la salvación de las almas que nos olvidamos que esas almas tienen cuerpo. Y a veces así es. En aquella época, en los 80s, cuando yo fui al seminario, yo estudié en el CETECA en Guatemala, me acuerdo muy bien de que había himnos muy bonitos que tienen muy bonita letra: dejo el mundo y sigo a Cristo. Y cantábamos: más allá del sol yo tengo un hogar. Y le decíamos a la gente que no se preocupara del mundo acá, que si le iba mal que no se preocupara, que de todas maneras tenía un lugar en el cielo. Y ocurrió lo que se llama escapismo religioso. En medio de nuestros problemas, ya no nos preocupamos más por nuestras ciudades, por el bienestar de nuestra ciudad, sino que nuestra preocupación es: entreguemos la vida a Cristo porque nos vamos al cielo, no importa lo que pase acá en la tierra. Pero cuando estamos hablando de todo el evangelio, estamos hablando de salvar las almas, pero también acordarnos que esas almas tienen cuerpo. Y por eso es que últimamente ha habido un como avivamiento de lo que es evangelio de compasión, evangelio donde se hacen proyectos y queremos llegar donde las personas están sufriendo y ayudar el dolor. Porque miren, Jesús vio a más de 5,000 personas con hambre y les dio de comer. Entonces nuestra iglesia, y cuando hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, debe de preocuparse por darle de comer al hambriento, por preocuparse de las viudas, por preocuparse del que sufre. ¿Por qué? Porque estamos acá en la tierra y mientras estamos acá, debemos de tener un buen tiempo acá mientras vivimos en este lugar, porque son varios años que vamos a vivir acá, así que vivámoslo bien. Cuando yo llegué a Los Ángeles, California, me acuerdo de que los barrios de muchos hispanos,
había mucha basura, había basura en las calles, había latas de cerveza, latas de sodas y tanta cosa que había en la calle. Y un día yo comencé a hacerle preguntas a la gente: oiga, ustedes, ¿por qué no limpian sus calles? ¿Por qué no limpian su ciudad? La respuesta que me daba la mayoría es que yo soy de tal y tal país, yo solo vine a este lugar a ganar unos dólares, estoy ahorrando dinero para comprar mi casita allá en mi rancho y luego voy a regresar, por eso no me preocupo de acá. Eso fue en los 80s, llegaron los 90s, el año 2000, y las personas seguían viviendo ahí y nunca regresaron a su tierra, se quedaron allá permanentemente y no arreglaron sus comunidades. Entonces yo comencé a decirle a la gente: pues mientras vivan acá, arreglen donde viven. Si miran a alguien que no tiene ropa, regálenle alguna ropa, algunos zapatos, lo que sea, pero ayudémonos unos a otros y hagamos nuestras comunidades un lugar hermoso para vivir. Entonces, eso es todo el Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio debe cambiar comunidades. Donde llega el Evangelio debe de haber paz, ya no debe haber tanta violencia, y así como lo que ocurrió en Almolonga, Guatemala. ¿Cuántos conocen la historia de Almolonga? Amén. Allá en ese país llegó un pastor a orar por la ciudad y comenzaron a hacer evangelismo de transformación. Hasta este momento en Almolonga no hay cárceles porque ya no hay personas que cometen crímenes. Hasta la iglesia católica tuvo que cerrar porque todos se hicieron evangélicos y ya no se vende cerveza, no se vende cigarro, no se vende nada, y esa gente prosperó de una manera increíble. Eso es lo que el evangelio debe de hacer, debe transformar ciudades. Donde hay evangelio debe de haber bendición. Ahora, ir con toda la iglesia, con todo el evangelio para todas las comunidades, hasta el último rincón de la tierra, debe confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la visión. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo era que la gente entendía Hechos 1:8? ¿O cómo se entiende Hechos 1:8? Se entiende con estos círculos que ustedes están viendo en la pantalla. La gente decía: bueno, vamos a evangelizar Jerusalén, o sea, nuestras comunidades. Si podemos, vamos a Judea, o sea, nuestro país. Si nos queda tiempo, a lo mejor vamos a Samaria, o sea, una cultura diferente. Y si nos quedó algo por ahí, a lo mejor vamos a las naciones, vamos a otros países. Así se entendía Hechos 1:8. Y por eso la gente decía: primero Jerusalén, cuando evangelicemos Jerusalén nos vamos a otro lado. Esa era la idea que tenía la iglesia de Jerusalén en un principio. Y por eso Dios permitió una persecución. ¿Por qué permitió la persecución? Para que salieran. Dice que cuando fueron perseguidos, iban por todas partes predicando el evangelio. No permitamos que venga una persecución para ir a otras naciones. Ya en Hechos 8:1 dice la palabra de Dios que el evangelio estaba llegando a todas las naciones, hasta los samaritanos, en Hechos 8:1. Alguien dijo en cierta oportunidad: si no cumplimos Hechos 1:8, Dios cumplirá en la iglesia Hechos 8:1. Que no nos ocurra eso. Pero, ¿qué quiere decir Hechos 1:8? Lo que se llama la simultaneidad de Hechos 1:8. Lo que Jesús quiso decir se encuentra muy bien en la Nueva Versión Internacional. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que simultáneamente, mientras estamos evangelizando Jerusalén, debemos estar alcanzando Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Sabe que cuando comenzó Comiban 87 en Brasil en 1987, salieron miles y miles de jóvenes misioneros de Latinoamérica a otras partes del mundo porque comprendieron que Dios nos estaba llamando a ir a las naciones? Entonces debemos de pensar no solo en nuestra comunidad, sino en todas las naciones, que todo mundo conozca que Jesucristo es el Señor, que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Los 3 círculos de evangelismo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Misión 24/7, misión Samaria y misión mundial. Misión 24/7, ¿qué quiere decir?
Bueno, quiere decir hacer misión o compartir el amor de Dios donde quiera que estemos, a toda hora, sin esperar que haya eventos evangelísticos. En el trabajo, con mi familia, en la parada del bus, donde quiera que yo esté, comparta el amor de Cristo Jesús. Luego viene Misión Samaria. ¿Qué es Misión Samaria? Es ganar nuestras comunidades. ¿Y cuál es la misión mundial? Bueno, ir a todas las naciones. Entremos con la primera, Misión 24/7. Puede pasar a Misión 24/7. Misión 24/7 es evangelismo relacional. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, de que tiene usted un amigo, háblele del amor de Cristo Jesús. ¿Está usted en su trabajo? Hable del amor de Cristo Jesús. ¿Sabe que en Estados Unidos es prohibido hablar en muchos trabajos del evangelio? Yo fui profesor de escuela primaria por casi 20 años cuando llegué a Estados Unidos. Y a la vez que era pastor en tiempo parcial. Y cuando llegué nos dijeron, aquí no se habla de religión, no se habla de Jesús, no se lee la Biblia, no se hace nada de eso. Si comienzan a hacerlo pueden ser despedidos de su trabajo. Entonces, ¿sabe qué hice yo? A la hora de que estábamos comiendo, yo le decía a las personas, ¿sabes qué es lo que yo hago los fines de semana? Yo soy pastor, predico en una iglesia y tenemos un grupito en tal parte y ahí estamos predicando el evangelio y todo y soy pastor. Ah, qué bonito, me decían. Pero eso fue todo lo que les dije, porque si yo comenzaba a hablarles del amor de Cristo Jesús, me podían despedir. A menos que ellos me hagan preguntas, entonces sí puedo hablarles. Pero a propósito les dije que yo era pastor. Como a los 6 meses, una de las profesoras se me acercó a la hora que estábamos comiendo y me dice, oye, yo te escuché la otra vez que tú eras pastor. Fíjate que estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi familia, tengo problemas muy serios. Y necesito que tú ores por mí, que me ayudes. Como ella inició la conversación, ahí comencé a hablarle del amor de Cristo Jesús. Y me acuerdo muy bien, ¿cuántos se acuerdan de septiembre 11 cuando fueron derribadas las Torres Gemelas? Fíjense que ese día yo estaba trabajando en la escuela cuando eso estaba ocurriendo a las 8 de la mañana, hora de California. La directora de la escuela me llamó y me dijo, mira, ahí están todos los padres preocupados, piensan que van a caer bombas o aviones aquí en Los Ángeles también, y están todos asustados, se quieren llevar a los niños a sus casas, ¿qué hacemos? Y había como 1000 padres afuera porque esa escuela tenía más de 1000 estudiantes. Entonces me dijo, yo sé que tú eres pastor. Mira, ahí aprovechando que están todos ahí, vamos a tener una reunión y quiero que tú les des unas palabras y que ores por todos ellos. La misma directora me pidió, ahí aproveché, les hablé de la paz que da Cristo Jesús y ese día oré por más de 1000 padres que estaban ahí preocupados por sus hijos. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de Misión 24/7. Aprovechemos donde estemos, en nuestros trabajos, en la parada del bus, cuando vamos en el bus. Veamos a cada persona que Dios nos pone con nosotros como una oportunidad para que les compartamos el amor de Cristo Jesús. Quizá nosotros vamos a ser la única persona que les va a hablar del amor de Jesús. Hay 3 figuras de influencia que nos habla la Biblia. En Mateo 5:13 al 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí aparecen 3 figuras de lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. La primera es sal. Somos la sal. ¿Qué significa eso? Que somos un elemento de transformación en la comunidad. Segundo, somos la luz. Debemos de brillar para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe usted que en Estados Unidos los estados se conocen por estados conservadores y estados liberales? Los estados liberales son los que aprueban el aborto, los que comienzan a enseñarle a los niños desde pequeñitos acerca de lo que es la identidad de género y comienzan con esta ideología de la homosexualidad y todo eso. California es un estado muy liberal y yo soy de California. Fui un día a un estado muy conservador que se llama Charlotte, en North Carolina.
Y me acuerdo que estaba ahí en una conferencia que estaba organizando la organización de Billy Graham. Y yo venía en el elevador porque me quedé como en el 5º piso. Y venía en el elevador y se subió una persona. Y me pregunta, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, yo vengo de California. Y él me dice, yo viví en California un tiempo, pero me salí de ahí y me vine a vivir para acá. ¿Y por qué? Le pregunto yo. Porque California es un estado muy liberal y por eso me vine acá a un estado muy conservador. Entonces me pregunta, ¿y tú por qué sigues ahí? ¿Por qué te quedaste ahí? Y yo le digo, por la misma razón que tú te saliste. Porque California es un estado muy liberal, es un estado que tiene reglas que no son de Dios. California es un lugar de tinieblas y es en las tinieblas donde debe de alumbrar la luz. Por eso no me he salido, le dije. Marcos Witt se fue a vivir a California hace unos 2 meses y estaba platicando con él y me dice, mira, me gustó lo que dijiste de ir de California. Es por eso yo vine acá, me dijo, porque también creo que California necesita que aquí iluminemos la luz con fuerza para cambiar este estado, para que sea un estado que glorifique el nombre del Señor. Y en una conferencia que organizamos con el doctor Alberto Motesi, ahí en California, proclamamos que California, de ser un estado liberal, se va a convertir en un estado que va a enviar misioneros para la gloria de Dios y que ahí va a comenzar un avivamiento en América del Norte para la gloria del Señor. Porque nos resistimos a la idea que las tinieblas avancen. Las tinieblas avanzan cuando la luz se apaga, pero cuando la luz se enciende, las tinieblas desaparecen. Por eso es que debemos de ser luz para la gloria del Señor. Y esa es la segunda figura que Jesús usa. Y luego habla de una ciudad sobre un monte, la cual dice que si la ciudad está sobre todo el monte, todo el mundo la mira. Nosotros debemos de ser vistos por la gente para que la gente proclame que Jesucristo es el Señor. Ahora, nuestra misión es movilizar a los hijos de la iglesia hacia las esferas de influencia. Miren, nosotros tenemos que volvernos, en Guatemala dicen, ponte pilas, es decir, ponte listo, ponte inteligente, en México dicen, ponte trucha. Entonces, nosotros debemos de volvernos inteligentes, como dice la palabra de Dios, que seamos mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Nosotros no debemos de permitir que el mal avance, sino que nosotros debemos de penetrar donde está el mal para transformarlo para la gloria del Señor. Yo me acuerdo que en 1980, cuando yo llegué a Estados Unidos, a California, yo escuchaba a grupos homosexuales que decían, vamos a enviar a nuestros hijos y a nuestros líderes al gobierno, los vamos a enviar a Hollywood, los vamos a enviar a la educación y a la escuela para que todo el mundo acepte la homosexualidad. Y todo el mundo se reía de ellos cuando decían eso. Bueno, han llegado a esos lugares y han cambiado todo. Y nos han metido toda esta situación que está afectando la vida de nuestros hijos. Pero nosotros debemos de darle vuelta a eso. Nosotros debemos de movilizar a nuestros hijos para que entren en esas esferas de influencia. Y cuando digo nuestros hijos no me refiero solo a los hijos en carne, sino a los hijos de la iglesia. A todo aquel que se llama hijo de Dios debe de penetrar en esos lugares y comenzar a ser como la levadura, a influenciar para ver los cambios. Y les voy a dar algunos ejemplos. No los encerremos, o sea, toda persona que viene a los pies de Cristo Jesús, no los encerremos en burbujas de religiosidad. Debemos capacitarlos y enviarlos como misioneros a los lugares de influencia. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Y yo lo hacía porque yo he sido pastor por 40 años. ¿Qué hacíamos nosotros? Venía alguien a los pies de Cristo Jesús que a lo mejor quería ser director o actor de cine o lo que fuera, le decíamos, no, deja eso, eso es del mundo, eso es pecado, Satanás te va a tragar y te va a comer, mejor vente para acá y deja eso. Venía alguien que era cantante, no, deja eso. Venía alguien que quería ser político, ni te metas en eso porque eso es corrupción y eso es del diablo. Y toda la gente que tenía eso lo traíamos y lo metíamos en una burbuja de santidad. Quédate aquí con nosotros, no salgas allá afuera porque el pecado te va a comer. Y los encerrábamos.
Salvábamos al mundo para encerrarlos en una burbuja. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es traerlos, capacitarlos y enviarlos para que cambien el mundo para Cristo. La música. La música es una de esas esferas de influencia que tenemos que utilizar, porque la música es la que se está ganando a nuestros jóvenes. A través de la música el diablo está ganando la batalla. A través de la música el diablo está cautivando a nuestros jóvenes. ¿Y sabe qué terrible es? Porque ahora usan audífonos y tienen el sonido más cerca del cerebro y más fácilmente son controlados por lo que están oyendo, por la letra y por la música que están escuchando. Pero si nosotros comenzamos a desarrollar un pensamiento y un tipo de estrategia en lo cual, si tú eres buen cantante, si tú eres músico, mira, prepárate y utiliza tu música para transformar la comunidad allá afuera. Escribe música y canciones que traigan valores para que el mundo sea cambiado. Otra esfera es el cine. Mire, el cine es una de las cosas que más está transformando nuestro mundo. A través de la música, pues lo que se ve en la película y en la música de Estados Unidos, en Hollywood, inmediatamente llega a Latinoamérica, llega a Europa, y lo que vimos en el cine se copia en todos los países. La manera como se visten, la manera como hablan, las prácticas que tienen, se transmite. El cine tiene un poder increíble, pero si nosotros tenemos escritores de guiones, si tenemos personas que tienen la pasión por ir al cine para poder desarrollar y hacer películas, motivémoslos a que lo hagan para que puedan penetrar. Qué bonito sería que en Hollywood hubiera una gran cantidad de escritores cristianos escribiendo películas con valores para transformar nuestra sociedad. De hecho, tenemos algunos que lo están haciendo ya, pero necesitamos más. Pero ¿cómo es que van a llegar allá? Cuando les comencemos a enseñar en la iglesia y les comencemos a enseñar en eventos como estos, que esos son esferas que no le pertenecen al diablo, le pertenecen a Dios, porque Dios es el Dios de las artes, Dios es el Dios de la música, Dios es el Dios de la adoración. Lo que pasa es que Satanás lo ha corrompido, pero nosotros podemos tomar control de eso y usarlo de nuevo para transformar nuestras ciudades. El cine. Luego viene otra esfera de influencia, que es el gobierno. Anteriormente decíamos, no te metas en política porque eso es horrible, eso es basura y esto es lo otro. Sí, hay mucho de cierto eso. Hay mucha gente ahí que es corrupta, hay mucha gente ahí que está haciendo cosas indebidas, pero poco a poco necesitamos preparar gente con valores cristianos que entren ahí, que vean en el gobierno, que vean en la política un campo de misión. Miren, si hay un cristiano que se quiere hacer político, que vea su papel como un misionero. Obviamente no va a ir a predicar en el Congreso, como lo hizo una persona una vez, que dijo, yo voy a ir, y llegó y en media sesión de Congreso se levantó y comenzó a echar fuera demonios en la sesión. Se comenzaron a reír de esta persona y lo expulsaron. Ahora, no es así como debemos de hacerlo. Miren, los políticos cristianos lo que tienen que hacer es apoyar leyes que favorecen nuestro pueblo, luchar contra la corrupción. Obviamente no lo van a hacer muy abiertamente en un principio porque no van a durar. Tenemos que hacerlo con inteligencia. Por eso es que la Universidad Alberto Motesi tiene en este momento una maestría ministerial en gobierno y servicio público, donde los capacitamos, les enseñamos cómo hacerlo de una manera que salgan vivos de ahí. Sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no los queremos matar, no queremos enviarlos para que los maten allá adentro. No, tienen que hacerlo con inteligencia. La educación, ahí dice la educación, pensé que estaba escribiendo francés. La educación, ahí hay un error ortográfico. La educación. ¿Sabe qué están haciendo en California en este momento? Si ven a un niño que tiene un problema de identidad de género, le preguntan, ¿cuál es tu tendencia? Y si es un niño que se siente niña, dice, pero si tú te sientes niña, a lo mejor fuiste un niño que nació en un cuerpo de niña. Nosotros te vamos a ayudar y te vamos a ayudar en el proceso. Y están guiando a los niños a que si se sienten que son niñitas,
que sigan como niñas sin comunicarle a los padres. Ya no le pueden decir a los padres qué es lo que está ocurriendo, porque si los padres lo saben, supuestamente van a parar eso. Entonces hay una corrupción terrible. La iglesia en este momento se está movilizando en California para poder contrarrestar esto, para poder parar eso. Pero una de las maneras como eso se puede lograr es enviando personas temerosas de Dios al gobierno, para que cambien esas cosas. Miren, una sola persona con mucha influencia, con valores cristianos, puede cambiar leyes para la gloria de Dios. Necesitamos más gente en esos lugares, necesitamos más gente de nuestras iglesias que vayan y que puedan conquistar esas áreas para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Lo necesitamos como maestros. Yo fui maestro por 20 años y doy gracias a Dios que en ese proceso, siendo maestro, yo tuve la oportunidad de hablar con maestros, les hablé del amor de Cristo Jesús, hablaba con los padres de los niños cuando venían a conferencias de sus hijos, y cuando alguno de ellos tenía problemas, les compartía el amor de Cristo Jesús, y siempre procuré usar valores cristianos, aunque nunca lo dije abiertamente, pero siempre usé valores cristianos en la educación de los niños que Dios siempre me puso en mis manos. ¿Y usted sabe el poder que esto hace? Una vez me llamó el superintendente de todas las escuelas, juntamente con el director y una maestra, me llamaron a una sesión. Y yo dije, santo Dios, ¿qué habré hecho yo? ¿Será que me van a llamar la atención? Porque ahí estaban los tres meros. Y se sientan conmigo y yo estoy así como que en la sala de acusados. Y me dice la profesora, mire, la razón por la cual estamos llamando acá es porque en una escuela hay un niño de 8 años que no lo pueden controlar. Ya la otra vez le cortó con una tijera el pelo a otra niña, corrió a la maestra con las tijeras y la maestra le tiene miedo y ese niño no lo quieren tener y es prohibido que no lo tengamos en la escuela. El niño tiene que estar en la escuela porque está en primaria. Entonces nadie lo quiere y hablamos a otras escuelas y nadie quiere a ese niño. Pero nos han dicho que usted es pastor. Como que uno puede arreglar todo. Como que el pastor puede arreglar todas las cosas. Y es varón. Entonces queremos traérselo a usted. Pero no lo vamos a traer si usted no quiere. Le dije, no, tráigalo acá. Aquí está. Pero tráiganmelo dentro de 2 semanas. No lo traigan mañana, dentro de 2 semanas. Todas las mañanas yo llegaba a mi salón a las 7 de la mañana a orar por el salón. Y le aparté el escritorio a este niño. Y después de orar por todo el salón, ponía mi mano donde el niño se iba a sentar. Decía, Señor, cuando ese niño llegue acá, tócalo, ponle paz, ponle tranquilidad, Señor. Sujétalo, Señor, en el nombre de Jesús. 2 semanas completamente orando por ese niño. Y cuando llegó el niño, mire, todo ese día nos fue muy bien, no molestó. Ahí lo tuve, me llamaron, ¿cómo te fue hoy? No, muy bien el niño, como todos los demás, y ya tiene amiguitos y todos están contentos con él. Miren, lo tuve todo un año y ese niño no llevó problemas. Entonces, cuando estaba en segundo año apenas, entonces lo movieron a 3er año y me dijeron, ¿sabes qué? Pásate a 3er año para que sigas con el niño. Pásate a 3er año. Y les dije, está bien, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por ese niño. Me voy a mover a 3er año. Y me moví a 3er año y ese niño estuvo conmigo. Ya, a 4º ya no me quise pasar, pero ese niño se movieron y todo. Mire, cuando tenía como 15 años, llegó un día a visitarme ese niño. Y llegó a mi salón y me fue a dar un abrazo. Y me dijo, gracias porque usted me estuvo en su salón. Y porque cuando llegué a ese salón yo tuve paz y usted no me expulsó, no me rechazó, me recibió bien. Y aquí con usted yo aprendí lo que es el amor. Wow. ¿Cuántos dicen amén a eso? A eso me refiero. Necesitamos gente cristiana en las escuelas
para que puedan transformar la vida de los niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si queremos cambiar a nuestros niños y ver una nación transformada de aquí a unos 15 años, debemos de comenzar con los niños. Por eso los que son maestros de escuela dominical tienen un papel increíble, porque tienen en sus manos a los futuros presidentes, alcaldes, licenciados, jueces, doctores, los tienen en sus manos. Ustedes tienen la oportunidad para transformar vidas y naciones para la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de evangelismo 24/7, a eso nos referimos, de poder pasar esos valores en todas las esferas de influencia. Veamos el caso de la mujer samaritana. Jesús hizo lo mismo. Jesús iba para Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria, dice la palabra de Dios. Y cuando pasa ahí, comienza una plática con una mujer. Y agarró a una mujer que tenía mucha influencia en la ciudad. Le habló del amor de Dios a través de un ejemplo que le pone del agua y otras cosas. Esa mujer llega, le habla a un montonón de varones, vienen todos, le piden a Jesús que se quede 3 días ahí, y fue la antesala de un avivamiento que ocurrió en Hechos 8, capítulo 8, versículo 4, cuando llega Felipe y trae un avivamiento. Eso puede ocurrir en el evangelismo 24/7, misión 24/7. La relación, el evangelismo de uno a uno es bien poderosa. Otro ejemplo es el ejemplo del endemoniado gadareno. Este hombre todos lo rechazaban, nadie podía. Jesús transformó su vida, lo liberó, y él se quería ir con Jesús. Señor, quiero estar contigo, quiero estar en la iglesia todos los días, que no quiero salir del templo. Él le dijo, no, salte, ve con los tuyos y háblales del amor de Cristo Jesús. Le habló a su familia, se fue a Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades, y evangelizó todo Decápolis para la gloria de Dios. Pero el impacto más poderoso es el caso del funcionario público llamado Zaqueo. Este era un funcionario público. Este trabajaba para el gobierno, era un ladrón, era corrupto, le había robado a tanta gente. Pero cuando conoció a Jesús dijo, estoy dispuesto a devolverle a cada uno hasta 4 veces más de lo que he quitado. Eso es lo que hace el verdadero evangelio cuando hacemos misión 24/7. Donde quiera que vamos, hablemosle a alguien del amor de Cristo Jesús. No sabemos a quién le estamos hablando. Puede ser que usted le está hablando al próximo Billy Graham del mundo. Puede ser que usted le está hablando al próximo presidente de Ecuador. No sabemos a quién usted le está hablando del amor de Cristo Jesús. Eso es bien poderoso, el compartir el mensaje de Jesús. Ahora, ¿cuál es el ABC de misión 24/7? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a usar el abecedario ABC. La A, amar a las personas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, oremos por las personas y lugares de trabajo, como yo lo hice con ese niño. Antes que ese niño llegara, yo oraba. Qué bonito sería que cuando usted fuera a su trabajo, los que están trabajando, antes de llegar, oraran. O que si ustedes manejan cerca de escuelas, cuando pasen por una escuela, oren por esa escuela. Nosotros agarramos esa costumbre. Cuando pasamos por una escuela y la miramos, Señor, bendice esta escuela, bendice estos niños, Señor, que no sean llevados por ninguna ideología de género en este lugar, sino que crezcan niños sanos. Siempre oramos por ellos. Identifique la misión en nuestros círculos de influencia. ¿Dónde está usted? ¿En qué área usted trabaja? ¿En la política, en el trabajo, en los negocios? Ore por ellos. Nadie tiene mayor que uno ponga su vida por sus amigos. De eso se trata misión 24/7, amar a los demás. Luego la letra B es bendecir a las personas. Mostrémonos accesibles, seamos sensibles en tiempos de crisis. Y voy a pasar rapidito en lo que me toca porque el tiempo se me está yendo, y hay algo más que quiero compartirles. La letra C, compartir nuestra historia. Hablemosles a otros del amor de Jesús con nuestra historia. Antes había métodos muy bonitos de evangelización. Me acuerdo de las 4 leyes. Yo evangelicé con las 4 leyes porque yo fui parte de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y yo andaba con un folletito de las 4 leyes espirituales. Pero descubrí que la mejor manera de hablar del amor de Cristo Jesús es con mi testimonio. Yo me hice una gorrita
que dice Dios es bueno. Y la ando conmigo cuando ando por allá, donde quiera que vaya. Y la razón por la que hice fue que a mí me diagnosticaron con un cáncer etapa 4, un cáncer en el colon. Tenía un tumor de 7 pulgadas de tamaño ahí. El cáncer se me había movido al pulmón, ya tenía 2 tumores en el pulmón. Se me movió a la garganta, se me movió al abdomen, era metástasis. Me habían dado 3 años de vida. Cuando llegaron los 3 años, el día que me iba a morir, el día de mi sentencia de muerte, el Señor me sanó. Todo cáncer se fue, quedé completamente libre del cáncer. Amén. Y me acuerdo muy bien de que yo dije, ahora, gracias a Dios, ya tengo 7 años después de que eso fue. Tengo 7 años y 8 meses después de ese diagnóstico y no ha regresado el cáncer para nada. Ha sido una bendición de parte, un milagro de Dios. Ahora, yo hice una gorrita que decía, Dios es bueno. Y cuando la ando puesta, siempre alguien me pregunta o me dice algo. Me dice, mira, wow, me gusta tu gorrita. Entonces yo le digo, ¿sabes por qué la tengo? Fíjate que a mí me diagnosticaron con cáncer etapa 4, Dios hizo un milagro, me sanó porque Dios existe, es un Dios de poder, y le hablo del amor de Cristo Jesús en menos de 3 minutos. Me acuerdo de que estaba en un hotel en San Diego, venía saliendo y el de la puerta me dice, me gusta tu gorrita, y en lo que me iba acompañando para abrir el carro, le digo, ¿sabes por qué tengo esta gorrita? Porque me diagnosticaron cáncer etapa 4, el Señor me sanó, hizo un milagro, Él es un Dios vivo, puede cambiar tu vida también. Pero ya estaba el Uber ahí que me estaba esperando. Entonces eso fue todo lo que le dije y me metí en el Uber, y cuando me siento, el chofer me dice, oiga, oí lo que le dijo al que estaba ahí en la puerta, de que tenía cáncer y que no sé qué. Y le digo, oh sí, ¿quiere que le cuente la historia? Pero como ahí eran 8 minutos que tenía con él, ahí le conté toda la historia y le hablé del amor de Cristo Jesús. Eso es la mejor manera de hablar del amor de Cristo Jesús, contando nuestra historia. ¿Cómo es eso? Es su testimonio. Tiene 4 partes su testimonio, las partes de un testimonio: cómo era su vida antes, cómo fue que usted entregó su vida a Jesús, cómo es mi vida ahora, y luego presente a Jesús. Así es como se presenta nuestra historia. A la gente les encantan las historias. Y no se los voy a explicar paso por paso, porque hay una muchacha que lo explica tan bonito que sobrepasa la manera como yo lo podría hacer. Entonces voy a preferir que ella les explique cómo escribir su testimonio. Veámosla. Compartir nuestro testimonio es de las maneras más fáciles para poder evangelizar. Sin embargo, tiende a ser un tema un poco a veces complicado, donde la gente dice, no tengo un testimonio o no sé cómo compartir mi testimonio, y el día de hoy vamos a hablar de cómo tú puedes compartir tu testimonio. Lo primero que hay que entender es que un testimonio es una historia, tu historia. Y todos tenemos una historia que contar. Muchas veces pensamos que el testimonio tiene que ser esta historia dramática, que puede serlo, pero no siempre va a ser así. Hay gente que ha estado toda su vida en la iglesia y dice, pues es que yo no tengo un testimonio, porque pensamos que un testimonio es un día yo estuve en las drogas, bien perdido y casi me muero y Dios me salvó. Hoy un día estuve en la prostitución, o un día yo estuve en el alcoholismo, y un día... Y puede ser esa tu historia, pero también tu historia puede ser un día estaba en depresión, un día me encontraba sin rumbo, un día me encontraba sin propósito, un día cualquier cosa que haya impactado tu vida. Mi testimonio no es más que una crisis de identidad donde no sabía qué hacer, donde Dios me encontró, transformó mi vida y me levantó de una manera distinta. No tiene nada dramático, no estoy encarcelada, no pasa nada de eso. Sin embargo, hay un poder detrás de la historia donde Dios ha marcado de manera personal tu vida. Lo más hermoso y maravilloso de un testimonio es poder ser vulnerable con la persona con la que tú estés hablando, ya sea una persona que tú conoces o un completo extraño en la calle. Todo se trata de vulnerabilidad y de haber experimentado el evangelio, de haber experimentado la palabra de Dios, que es de donde nace el testimonio, en ese punto que Dios marcó tu vida, donde hubo un antes y un después por el poder de Dios. Y todo creyente tiene que tener un testimonio, porque hay una razón por la cual tú crees. Tuviste ese encuentro sobrenatural con Dios. Y obviamente nuestros testimonios a veces
yo me he encontrado en momentos donde le digo a alguien mi testimonio y me dicen, ay, pues qué fácil para ti creer porque tú has tenido una vida muy fácil, una vida muy privilegiada, una vida XXX a comparación de la mía. Y lo hermoso de cada testimonio que es tan individual es que yo sé que a veces mi testimonio se va a ver tan insignificante comparado a una crisis que alguien esté viviendo en sus vidas, pero tal vez tú has vivido una historia que yo no he vivido, que tú le puedes contar a esa persona que nunca me escucharía, que nunca vería como algo impactante mi testimonio, y tu vida puede ayudar a llegar a esas personas que se pueden encontrar una situación similar a lo que tú has vivido. Te quiero dar 4 puntos que son los que puedes como usar para estructurar, por decirlo así, tu testimonio. No quiere decir que tienes que usar estas palabras tal cual. Yo soy creyente firme en que entre más seas tú y entre más tú seas natural, más la gente se conecta, porque se nota que no lo ensayaste, no te lo memorizaste, no estás diciendo esto porque alguien te dijo, no se ve estructurado, sino como algo real y genuino. Lo primero que puedes empezar es como, mi vida se veía como una vida normal hasta que, entonces tú llenas aquí. Yo te voy contando mi testimonio en lo que te voy dando estos ejemplos. Mi vida se veía una vida normal hasta que me encontré en un punto donde me sentía deprimida, me sentía sola, me sentía perdida, me sentía sin dirección, me sentía sucia. Me veía al espejo y no me gustaba quién veía frente ahí, me sentía fracasada, no me sentía ni emocionada ni feliz, estaba en un pozo emocional en el cual nunca antes me había encontrado y me sentía sin esperanza. Así empezaría mi testimonio. Te puedo decir como descubrí esperanza y ayuda en Dios cuando, en mi caso, cuando vi una película que me hizo darme cuenta que realmente había dicho que creía en Dios, había ido a la iglesia, había hecho todas estas cosas buenas, pero realmente yo no tenía una relación con Dios, no le había entregado realmente mi vida a Dios, y fue en ese proceso donde experimenté esa restauración y sanidad, y donde me di cuenta que no había nada tan roto en mí, ni tan sucio, ni tan horrible que Dios no pudiera usar para su gloria. Después te puedes ir al presente. Estoy feliz de que tengo una relación con Jesús porque, en mi caso, estoy feliz de que tengo una relación con Jesús el día de hoy porque he visto su mano moverse en mi vida, porque me recuerda cada día que no estoy sola, porque encuentro esperanza en su palabra, no solamente del porvenir, pero de mi vida en este momento, que Él tiene control de absolutamente todo, que puedo despertar cada día sabiendo que hay un propósito y que hay una razón por la cual yo estoy viva y que soy amada por Dios, el creador del universo. Y después te puedes decir como, oye, te podría contar cómo tal vez tú podrías experimentar algo como lo que a mí me pasó. Y de ahí, si la persona te dice sí o tal vez te diga no y se vaya, y está bien. Ahora, si la persona te dice que sí, entonces tú puedes ahí proceder a platicarle sobre la salvación, sobre el sacrificio de Jesús, hablar sobre lo que es la palabra de Dios y simplemente dejar que el Espíritu te guíe. Nuevamente, esto es una estructura que no tiene que ser tal cual, o sea, hasta ahí lo vamos a 3 dejar. palabras aquí, 3 palabras acá. Usualmente sí te dicen que mantengas un testimonio ¿Cómo corto, podemos nosotros compartir el amor si de es Cristo para Jesús con otras evangelizar a la gente en personas? la calle, Viene lo que se llaman los porque a veces la círculos gente no tiene concéntricos. tiempo, ¿no? Y te dice como... Comenzar desde la persona que más conocemos hasta el que no conocemos. Pasamos a la siguiente. En estos círculos concéntricos que se van a ver acá, en el centro estoy yo. La persona que sigue después de mí son mis familiares. Ahí yo debo hablarles del amor de Cristo Jesús. Luego tengo mis amigos y vecinos, tengo compañeros de trabajo y por último personas no conocidas. Entonces esos círculos concéntricos son una manera como puedo evangelizar y sí funciona. Cuando yo planté la primera iglesia, pasamos 5 meses y nadie llegaba a la iglesia. Entonces digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, invitemos a nuestros familiares, hagamos una lista. Y comenzamos a hacer una lista, hicimos una cena evangelística con puros familiares que no conocían a Cristo. Llegaron 75 familiares que teníamos entre las dos familias. 50 de ellos entregaron su vida a Jesús. Entonces, comenzar así. Después de eso, discipular a las personas, que es algo muy importante. Si alguien entrega su vida a Jesús, probablemente no vamos a ver en detalle todo eso porque me voy a ir, el tiempo se me fue, no lo calculé muy bien. Pero vamos a pasar a Operación Misión Samaria.
Esto que estuvimos hablando ahorita se llamaba Misión 24/7, evangelismo relacional, cómo compartir el amor de Cristo Jesús unos a otros de una manera individual y luego cómo ir en los lugares de influencia, trabajos, política, la escuela, donde quiera que estemos. Misión Samaria es cuando nosotros comenzamos a proyectarnos en la comunidad. Como iglesia, cómo podemos compartir el amor de Cristo Jesús en nuestras comunidades. Samaria, Hechos 8:5-8 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Muy bien, aquí es donde viene lo que se llama evangelismo de transformación en la comunidad. ¿Cómo nosotros podemos transformar una comunidad? Y la transformación ocurre cuando la iglesia comienza a hacer un tipo de evangelismo que es muy necesario el día de hoy, el evangelismo de compasión. Armar proyectos de compasión para nuestra comunidad. ¿Cómo comenzamos haciendo esto? Bueno, la primera parte, la A, identifique a quién está tratando de alcanzar. Se cree que como iglesia local podemos influenciar en Los Ángeles, debido a que la gente maneja mucho y es fácil llegar hasta 10 millas alrededor. Puede uno evangelizar bien una comunidad de 10 millas alrededor. Hay varios pasos para poder hacerlo. Primero, defina el objetivo geográfico. Es decir, qué parte yo quiero alcanzar con un tipo de evangelismo de compasión. Algún barrio necesitado, o quizá algún tipo de personas que vivan en un sector muy pobre. Segundo, defina el objetivo demográfico. ¿Qué grupo desea alcanzar? ¿Qué edad? ¿Qué tamaño de familia? ¿Qué niveles de ingreso tiene la comunidad? ¿Qué ocupación? O sea, ¿qué grupo es el que deseamos alcanzar en nuestra comunidad? Tercero, define el objetivo cultural. En Estados Unidos es muy necesario hacer esto porque pues vivimos en medio de muchas culturas. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreo está en una comunidad donde es casi el 60%, 70% mexicana. Por eso la banderita ahí mexicana con las de Estados Unidos y otras más. El siguiente grupo que sigue es el grupo nicaragüense, centroamericano, sudamericano hay poquitos, venezolanos ya hay más debido a la situación política que ocurrió en Venezuela, pero uno tiene que identificar. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes costumbres. Por ejemplo, en Guatemala nosotros decimos patojo a un niño, en México le dicen chamaco, en Nicaragua le dicen chavalo, en El Salvador le dicen cipote. Entonces uno tiene que conocer todas las maneras como la gente utiliza, no es zapote sino cipote. Defina el perfil promedio, qué clase de gente está ahí. Lo hizo el pastor Rick Warren porque cuando quería alcanzar su comunidad descubrió que ese era el tipo de gente que vivía donde él quería plantar la iglesia. Era gente de clase media, gente que está preocupada por todas esas cosas, que le gustaba dónde vivir y todo. Cuando yo planté una iglesia, este fue mi perfil, familia inmigrante, el que sigue. ¿Por qué? Porque esa era la comunidad donde yo estaba con la iglesia. Era una comunidad inmigrante. De hecho, nosotros desarrollamos un ministerio increíble entre la comunidad inmigrante, que hasta en televisión salió nuestra iglesia. Hasta CNN en inglés llegó a hacernos un documental por el trabajo comunitario que hicimos con la comunidad inmigrante. Trabajamos con el alcalde, con tanta gente, involucramos muchas organizaciones para la comunidad inmigrante. Les voy a mostrar un video, lo voy a pasar. No voy a poder ver todo lo que quería ver, pero bueno, vamos a ir hasta donde está el video. Donde dice 2 proyectos de migración, porque como nosotros vivíamos en una comunidad inmigrante, decidimos hacer un proyecto de migración para la comunidad.
Esta pareja de esposos tiene más de 20 años velando por la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Recientemente han ayudado a más de 100 jóvenes que vienen huyendo de la violencia y la persecución en sus países, pero su meta es ir más allá. Instrumento de ejemplo a esta comunidad para tu gloria. Los pastores Valiente se han convertido en ángeles. Su iglesia en Maywood, California, literalmente es refugio para decenas de indocumentados, como Kevin, quien llegó a Estados Unidos huyendo de la represión que sufre su país, Nicaragua. Me acompañaron en todo el camino, en todo el proceso de asilo, y cuando salí me dieron un hogar donde vivir, que soy parte de su familia, ellos me adoptaron. Sin importar si es de día o de noche, ellos siempre reciben con los brazos abiertos a los jóvenes para brindarles techo y comida después de ayudarles a salir de los centros de detención. Es una victoria que obtenimos y bueno, muchísimas gracias y Dios les pueda bendecir mucho más. El Evangelio no es solamente predicación. El Evangelio es la manifestación de actos de compasión hacia el que está sufriendo. Vienen con traumas, con dificultades de sus países, separación familiar, vienen a un país extraño, necesitan ser amados, ser aceptados, pero en ese proceso ellos tienen que entender que Dios los trajo a ellos para un propósito. Este pastor, quien además fue profesor por más de 20 años, asegura que con la ayuda de un equipo legal han logrado ganar decenas de casos de asilo para jóvenes que tiempo después se han convertido en profesionales ejerciendo en diferentes estados del país. Llegaste a este país, vas a dar un ejemplo acá de lo que es un hispanoamericano viviendo en Estados Unidos, contribuyendo al mejoramiento de esta nación. Sin embargo, a pesar de verle siempre optimista, muchos no imaginarían que el pastor Valiente debe pelear sus propias batallas. Y el doctor le dijo, te doy 3 años de vida, tú vas a morir 3 años de vida, prepara todo lo que tienes que hacer. Una cruel noticia que recibió en 2016 cuando le diagnosticaron cáncer etapa 4. Y eso me daba más fuerza para seguir adelante y me enfocaba en ayudar a otros. Y lo menos que pensaba era que me iba a morir. Pero Dios hizo un milagro y me sanó. Pastor, ¿cuál es su filosofía de vida? Vivir un día a la vez, darle gracias a Dios, porque la vida que tengo es un regalo de Dios. Es un hombre valiente, es un hombre esforzado, tiene una paciencia increíble, tiene una tolerancia grande, es un hombre apasionado, es un hombre que cumple sus propósitos. El sueño de estos pastores es que más organizaciones se unan a su causa y poder continuar ayudando a más jóvenes que buscan una oportunidad para sus vidas. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. En nuestro contexto, lo que significaba evangelismo de transformación era trabajar con una comunidad inmigrante, donde había personas de que no tenían documentos o personas que estaban siendo perseguidos de Nicaragua o de Venezuela por causas políticas y que estaban llegando. Nosotros les abrimos las puertas, nosotros buscamos abogados para ayudarles y formamos una organización que se llama We Care para poder ayudar a toda esta gente, para poder tramitar su documentación para quedarse ahí. Conseguimos hogares para muchos de estos muchachos que eran universitarios que habían salido huyendo de Nicaragua y los ubicamos en diferentes casas. Entonces, para nosotros eso fue lo que significó un proyecto comunitario en nuestra comunidad. Para ustedes puede ser algo diferente, pero la idea es que como iglesia tenemos que concentrarnos en armar proyectos comunitarios porque es la mejor manera para hacer evangelización. Cuando yo le decía a la gente, vamos a evangelizar, un sábado 10 personas estaban ahí listas para ir conmigo. Cuando comenzamos a hacer proyectos comunitarios, la mayoría de la iglesia se involucró porque están ayudando, llevando ropa, llevando comida, haciendo proyectos para poder instruir a la gente en asuntos de migración. A veces tenemos foros donde invitamos 12 o 15 abogados que lleguen para darle consulta gratis a la gente de migración. Otras veces hacemos clínicas médicas gratis, traemos doctores que les dan exámenes gratis a toda la gente, dentistas, de la visión y de todo. Entonces, y eso nos abre la puerta para hablarles del amor de Cristo Jesús. Entonces, evangelismo de transformación significa presentar el mensaje del amor de Cristo Jesús
con actos de compasión. Y la gente lo abre su corazón de una manera increíble. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos.